60 minutos de vivencias, 60 minutos de historia. Huellas, para ir más allá de lo cotidiano. Conoce el lado humano de nuestros invitados. Presenta Andrés Felipe Ruiz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Huellas, el espacio que nos permite conocer el lado humano de nuestros invitados. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Óscar Darío Ríos Ospina. Él es abogado, además es economista y pues ha aceptado muy gentilmente esta invitación. Doctor Óscar Darío, muy buenas noches, bienvenido a Huellas, ¿cómo está? Buenas noches, Andrés, muchas gracias por esta invitación. Realmente sí, me siento muy complacido por poder expresar al público, pues por lo menos parte de mi vida. Me imagino que sobre eso tratará esta presentación. Abogado y economista. Y economista, sí, economista de la Universidad Cooperativa de Colombia. Me hice abogado de la Universidad de Medellín y ahí va mi recorrido. Y ese deseo de servir, porque la persona que estudia Derecho, doctor Óscar Darío, pues parte de esa base de servicio, de querer ayudar a los que necesitan en cualquier lugar donde esté. Tienes toda la razón. Cuando era estudiante, recuerdo que siempre le dije a mi mamá que quería trabajar con la comunidad. Incluso empecé a hacer política de los 18 años con un hombre que era muy, por lo menos con mucha capacidad social, Óscar Peña Alzate, que fue alcalde de la ciudad de Medellín, y él fue quien me vinculó con ese trabajo social. Tuve la oportunidad pues de iniciar mis estudios, no en Derecho, porque en esa época era muy costoso ingresar a la universidad, pero ingresé a estudiar Economía y luego con esa carrera pues finalmente pude lograr mi sueño de ser abogado y hacer lo que hago hoy. Hay una imagen que siempre se le ha vendido al país y al mundo entero en el tema, digamos, raizal, en el tema de Antioquia, y es que el antioqueño, el paisa, es muy servicial, es muy, digamos, tiene ese don de servicio. ¿De ahí también partirá ese deseo, o partió ese deseo de querer estudiar Derecho para poder ayudar? Sí, lo que pasa es que tuve ese maestro, Óscar Peña Alzate, que era abogado, una persona muy prestigiosa, con un trabajo social muy representativo en Antioquia. Mi papá en esa época era mensajero, era el mensajero del municipio de La Ceja, de la ciudad donde yo nací, y eso me hizo estar muy cerca de las personas y estar muy cerca de la problemática de las familias, de los seres humanos, y yo creo que eso es lo que me ha hecho, pues además de ser antioqueño, buscar siempre estar en contacto con la gente y ayudar a las personas en lo que tiene que ver con mi profesión. ¿Natural de Medellín o algún municipio aledaño? Mi origen es La Ceja, Antioquia. La Ceja, Antioquia. ¿Ya cuántos años como abogado, doctor? Como abogado estoy hablando de 15 años como abogado, y creo que es la profesión que me ha hecho vivir, me ha hecho sentir una responsabilidad social, me ha hecho por lo menos mirar hacia el futuro y mirar que realmente creo que esa es la parte política mía, mi profesión. Si no hubiera sido abogado, ¿qué otra profesión hubiera escogido? La que escogí inicialmente, ser economista. De hecho, pues las dos tienen que ver mucho con el ámbito social y el ámbito empresarial. Tiene siempre el doctor Óscar Darío Ríos ese espíritu de servir, y se lo digo, doctor, porque el atender cientos de personas a diario, pues primero hay que tener vocación y segundo hay que tener don de gente para escuchar cada caso que a veces no es tan difícil de resolver, pero que la persona llega pues con muchas limitaciones, muchas barreras, creyendo que realmente no tiene solución. Yo tengo un principio y es que de lo que yo hago siempre trato de estar entre los mejores. Y como esta es una profesión donde hay que escuchar mucho a las personas, trato de identificar la problemática que cada persona tiene y vive en su familia o en su sociedad. Para mí el concepto de dinero, que de hecho pues por la actividad que uno realiza pues hay una contraprestación, pero es
digamos que es lo que cuando determino que puedo hacer algo por alguien, no es el valor que me hace actuar. O sea, lo que a mí me hace actuar es ver de pronto la necesidad que tiene ese ser humano que está frente a mí. ¿Hay algún servicio que lo haya marcado? Hablo de un caso específico, de un cliente, de una persona. Sí, hay algunos clientes, incluso recuerdo uno que en Pereira nos lo encontramos en un semáforo y pedía limosna. En ese momento él se acercó, hablé con él, fue a la oficina, pudimos revisar su historia laboral y encontramos que, teniendo en cuenta una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, teníamos las posibilidades de que él se pensionara. Hoy ya es pensionado, todavía va a la oficina y como él, pues van muchas personas a la oficina con esa connotación social. Me da alegría de que hoy por lo menos su vida familiar y como persona cambió prácticamente 100%. Pero vamos despacio, doctor Oscar Darío, ¿cómo fue ese encuentro? No, ese encuentro fue de semáforo. ¿Se le acercó? Fue de semáforo solicitándome que le colaborara, que era una persona inválida. ¿Ya sabía que usted era abogado? No, empezamos a conversar. Mi diálogo, bueno, ¿y usted qué? ¿Usted cotizó? ¿Usted en algún momento de su vida laboró? Me dijo que sí, le dije, vaya a mi oficina, de pronto revisemos, qué tal que usted tenga derecho a una prestación y le puedo ayudar. Y efectivamente, al día siguiente fue a la oficina y hoy ya es un pensionado de Colpensiones. A nivel, digamos, de nuestro país, el tema del derecho es un tema muy apetecido por los estudiantes, los que están terminando su parte académica de bachillerato, pues muchos sueñan con ser abogado. ¿Volvería a soñar el doctor Oscar Darío con ser abogado si estuviera cursando bachillerato? Claro que sí, porque es que mira que desde que uno está en el colegio, recuerdo, siempre se presentan dificultades sociales y es, por ejemplo, el ingreso a una discoteca o la relación que tiene uno con los profesores o con la misma familia. Entonces siempre está hablando uno de derechos, de obligaciones y creo que eso es lo que hace que uno piense en una carrera como esta, de poder conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, dónde puedo ingresar, cómo puedo ingresar, qué puedo reclamar. Y lógicamente escogería porque, te repito, desde que estaba en mi colegio, recuerdo que un profesor de filosofía generaba mucha discusión conmigo y fue él quien en principio me dijo, usted es mejor que usted, su profesión es ser abogado, volvería a estudiar Derecho. Sí, dejando un poco, doctor Oscar Darío, el tema laboral, hablemos del tema personal. ¿Hace parte de esas familias numerosas antioqueñas que son de 10, 15 hermanos o es más bien pequeña su familia? No, mi raíz, digamos que es totalmente distinta a lo que son las familias antioqueñas. Yo recuerdo que por parte de mis abuelos eran 4 hijos por parte de 4 hijos por parte de mi abuela materna y por mi abuela paterna eran 4 o 5 también. Y luego mi familia, pues somos 3. ¿Y qué lugar ocupa usted en...? Yo estoy en el medio. En el medio. O sea, tengo un hermano Humberto, mayor, me lleva cerca de 6 años. Sí. Y él incluso pues comparte mi actividad laboral. Y mi hermano menor al que yo le llevo 10 años. 3 hombres. 3 hombres. ¿Papá y mamá? Vivos y personas maravillosas. Mi papá, vuelvo y te repito, fue una persona muy representativa en el pueblo de La Ceja, fue el mensajero, le decían Chucho el cartero. Y mi mamá, ama de casa toda la vida, todavía muy vinculada conmigo, los quiero mucho. En esa parte académica, doctor, de colegio, de escuela, ¿recuerda algún profesor en especial? El profesor de filosofía, con quien incluso en alguna ocasión me colocó 3 melodías. Recuerdo que uno era un bambuco, el otro era una ópera y el otro era una salsa, y de esas 3 melodías me dijo que hiciera un escrito. Y de ese escrito le dije que eran las 3 clases sociales que representaban a mi región y a mi país, y me dijo, pura demagogia trasnochadora. Y creo que eso me marcó. Tanto me marcó que todavía lo recuerdo. Y otro que me ayudó mucho fue
el profesor de álgebra, no recuerdo el nombre, pero fue un hombre que me ayudó a comprender las matemáticas y por eso de pronto también ese enfoque de la economía. Economía. ¿Recuerda el nombre de la escuela, del colegio? Santo Domingo Sabio de la Ceja. Yo soy salesiano, incluso en algún momento de mi vida pensé que iba a ser sacerdote, pero en el último año se me dañó ya ese deseo. Pues empezamos a tener contacto con las salesianas, que era el colegio que quedaba al frente de mi colegio, y ahí ya conseguí novia y ya, hasta ahí llegó el deseo de ser sacerdote. Cuando uno escucha a una persona ya con el recorrido suyo, no solo a nivel profesional, sino en este camino de la vida, doctor Oscar Darío, pues pensamos en que siempre muchos nos terminan contando ese tipo de cosas. Es que yo hasta cierto momento pensé que iba a ser sacerdote. Esa conexión con Dios nace digamos, de un encuentro especial con Él, o es más una vocación que de pronto no hemos descubierto que llevamos dentro. Yo puedo concluir que ese deseo fue en mi colegio, porque por las actividades que desarrollábamos en el colegio y porque realmente teníamos profesores, la gran mayoría eran sacerdotes, entonces desde ahí creo que vino ese deseo, pero luego por las cosas de la vida eso cambió. Desde allí nació ese deseo social. Recuerdo que cuando salí del colegio montamos una microempresa con Oscar Peña de elaborar muñecas, y me acuerdo que él me colocó al frente de un grupo de personas y yo era el que le hacía las caras a la muñeca. Y ahí lo que ha sido mi vida desde ese momento hasta ahora. Bueno, tenemos ese paso con las salesianas. ¿Cómo se llamaba esa primera novia? ¿Cómo se llama? Alma Beatriz. Esa fue la primera novia de muchos años, incluso hasta que casi terminé la universidad. Alma Beatriz. ¿Tenía más o menos cuántos años, doctor? No, en esa época estamos hablando de 17 años, fue cuando tuve la primera novia. Bueno, empezamos ese camino desde el colegio. Normalmente nos rodeamos de gente que nos hace vivir cosas nuevas, aprendemos en el camino de la vida. Una anécdota que recuerde de esa juventud, doctor. No, una época muy linda, sobre todo la época de Navidad, donde mi papá siempre compartía con la familia, compartía con todos los vecinos, siempre éramos de vivir esa novena. Incluso pues mi fecha de nacimiento fue diciembre, entonces pues imagínate lo que significa para mí el pesebre. O sea, siempre estuve muy activo con la elaboración del pesebre hasta que me casé, pero siempre una de las actividades que realizaba con mis papás era la elaboración del pesebre. ¿Recuerda el primer regalo del Niño Dios? Yo recuerdo que fue una camioneta donde me regalaron de esas grandotas, y uno echaba, me acuerdo que las ovejitas del pesebre es lo que yo le colocaba a ese carro grandote, que fue un regalo que me impactó mucho. ¿Era juicioso en las novenas, doctor? Demasiado, es que la vivía, sentía la novela. Es más, recuerdo que me gustaba la pintura y siempre colocaba el telón, o sea, yo era el que pintaba el telón que iba detrás de la estructura del pesebre. Ahora, por ese sentir espiritual del que hablábamos ahora, obviamente el querer hacer la novena, el querer estar muy juicioso en ella. Claro, claro, y le pedía a todos orden para que estuviéramos, por lo menos para que se nos cumplieran los deseos de Navidad. ¿Qué es la Navidad, doctor? La Navidad es un momento para mí es un momento de recogimiento, un momento en el cual uno comparte con sus seres queridos, no solamente con esa persona que está al lado de uno o sus hijos, sino también con el papá, la mamá. Yo no vivo con ellos, incluso vivo en una distancia grande, pero tengo la costumbre, y más en esa época, de estar con ellos, visitarlos. Incluso en algún momento he vinculado también la familia por parte de mis papás para que estemos en esa época. Hablemos de la familia, se casó. ¿Cómo está conformada la familia? Yo me casé en el año 1993. Ángela María todavía pues es mi esposa. Tengo 2 hijos, Pedro Juan y Daniela.
y digamos que mis hijos son los que me hacen sentir esa responsabilidad de la vida. El matrimonio es una condición humana, no sé si necesaria, pero es de mucha responsabilidad, demasiada. ¿Qué es lo que más admira del matrimonio? Admiro, yo creo que, o sea, socialmente las familias representan mucho en nuestras regiones. Que mis hijos tengan una familia es realmente un aspecto importante. O sea, que por lo menos mis hijos sientan que tienen papá, que tienen mamá y que sobre todo pues por parte mía tengan un ser humano responsable. Eso es lo que representa para mí la familia. Muy bien, vamos a seguir conociendo un poco más de la vida del doctor Oscar Darío Ríos Ospina, que nos acompaña muy amablemente en esta noche en Huellas. Esto será después de una pequeña pausa. Oscar Darío Ríos Ospina, abogado especialista en pensiones y seguridad social, asesoría profesional en derecho laboral, independientes, empleados, afiliados pensionados, beneficiarios de pensiones. Despejen sus dudas y vayan a la fija en sus demandas y derechos. Oscar Darío Ríos Ospina, abogado, calle 2630, oficina 1103. Llame ahora mismo al 333-2636 o visite www.oscardariorios.com. Otto Ropa Deportiva está presente en los grandes eventos, por eso vive la emoción de las mejores competencias, le da impulso al deporte y le marca su estilo único con cada prenda. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Otto Ropa Deportiva. Visita en internet nuestra vitrina virtual www.otto.com.co y en Pereira en la Gran Esquina, Centro Comercial Local F. Otto, la marca de los grandes deportistas. Gracias por continuar en Huellas. Doctor Oscar Darío Ríos Ospina, amante de la cocina. Digamos que fue de las cosas que mi mamá no me enseñó, pero tengo un lugar donde con unos amigos me ha tocado aprender un poco de cocina y eso tiene que ver con los asados. Yo tengo un lugar donde comparto con mis hijos y en ese lugar tengo unos vecinos a los que les gustan mucho los asados. Entonces, en un principio yo me paraba al lado de ellos y los miraba y empecé a sentirme mal. Hasta que llegó un día donde me tocó contratar varias personas para que me enseñaran a hacer los asados y hoy me gusta hacer asados. Ya le encontró la encontré, fórmula. me encantan los asados. 3/4. Todos los términos. ¿Todos los términos? Sí, pero especialmente pues el medio y el 3/4. Doctor Oscar Darío, esta parte de nuestro programa, pues queremos conocer un poco más de sus gustos personales y pues son preguntas cortas para respuestas cortas. Hablemos de una canción. El camino de la vida. ¿El vallenato? ¿O el Me Trío gusta el América? vallenato, pero esa canción del camino de la vida me impacta mucho. Del Trío América. Sí. Un miedo. La noche. Una película. Me gustan las películas de acción, pero no, yo creo que me corchaste. No podría definir una en especial. ¿Un actor o una actriz? Actor o actriz. No, nadie en especial. ¿Un amigo? Un amigo. Tengo, yo creo que varios, pero definir uno en especial, no, tampoco me atrevería a hacerlo. ¿Una mujer? En mi vida, sobre todo en la parte laboral, pues por lo menos han incidido muchas mujeres. Yo pienso que no sé, tampoco me atrevería como a definir una, pero mi mamá sí es la más especial de todas. ¿Un escritor o una escritora?
Escritor o escritora, tampoco tengo muchos. Tengo muchos porque uno de las... ¿Alguno que diga, me detengo a leer o me encanta saber determinado escritor? No, yo tengo muchas líneas de lectura y entonces, de verdad que determinar como alguien en especial, no, ninguna. ¿Un paisaje? Un paisaje, todos, lo que es Antioquia, lo que yo siento en esa montaña cuando me traslado de Envigado a Palmas, realmente me siento placentero. Igual siento lo mismo cuando viajo de Pereira a Armenia, siento placer total. Como buen paisa, de pronto los televidentes podrían pensar y se imaginarán qué va a responder, una comida. Pues imagínese usted, lo que más me gusta a mí es lo que nos caracteriza a los antioqueños, la bandeja paisa. Una buena compañía. Una buena compañía es sentarme con alguien inteligente, con alguien con el cual yo pueda discutir un tema de la vida cotidiana o que tenga que ver con mi profesión, pero eso es lo que yo más, en lo que yo más siento placer. Un personaje que le hubiera gustado, le gustaría dialogar con él. Pues hubiera querido dialogar con Pacheco, quizá porque me tocó verlo mucho cuando empecé a ver televisión, que por mi edad, pues recuerdo que estamos hablando de 1985-86, cuando empecé a verlo en las pantallas, y quizá una persona maravillosa que también tenía este tipo de programas y él lo realizaba pues dentro de lo que él hacía. ¿Qué pregunta le hubiera hecho? ¿Qué pregunta le hubiera hecho? De cómo hace cómo se hace el oficio. Porque a mí, de verdad, que poder entrevistarme con las personas, compartir, tener este tipo de diálogos, pues me parece que es algo maravilloso. Hablando de personajes nacionales, doctor Oscar Darío, un colombiano o una colombiana que admire. Pues imagínese usted, yo admiro a Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? Porque siento que él tiene mucha fuerza. Pienso que él ha impactado mucho en la vida nuestra. No solamente en lo político, sino también en lo social y en lo económico. Entonces es una persona que realmente admiro por su talante y por su forma de ser. Me imagino que también como buen paisa le gusta el café. Me encanta, yo creo que uno de los, no sé si cómo decirlo, pero a lo que más le saco gusto es tomarme un café. Incluso en un día me puedo tomar 20 o 30 tazas de café. Bueno, el gusto está. ¿Por qué un tinto? Porque un tinto, no sé, me genera placer. Es un placer para mí tomarme un tinto. Doctor Oscar Darío, ¿qué lo activa emocionalmente? Lo que más me activa es ver injusticias o ver de pronto dificultades en las personas. Inmediatamente me activa a hacer algo. ¿Cuál ha sido su mayor alegría? Yo creo que la mayor alegría que he sentido es cuando nacieron mis hijos, porque realmente tuve la oportunidad de verlos nacer, y creo que eso es un momento inolvidable en mi vida. ¿Su mayor tristeza? Ver llorar a mi mamá. Eso realmente me impacta demasiado, porque es el ser humano que yo más amo. ¿Una muerte que lo haya marcado? La de mi abuelita, o sea, la mamá de mi papá, porque cuando niño, de La Ceja al lugar donde ella vivía, que era Pontezuela, ella se iba caminando, y casi que todos los fines de semana me iba caminando con ella y recogía las guayabas pues que encontraba en el camino, pero siempre con ella hasta la muerte. Compartí con mi abuela por parte de mi mamá. ¿Cómo de se mi papá. llamaba? Esther Julia, o Julita. Esther Julia. Ella incluso pues nos endulzaba mucho, porque me acuerdo que los fines de semana llegaba y no faltaban con las galletas de mantequilla, que eran las que más me encantaban. Bueno, Esther Julia seguramente nos está viendo en el cielo, doctor Oscar Darío, y Sí, se siente orgullosa de que ese nieto, al que le daba las galletas de mantequilla, hoy está sentado en un set de televisión, y que es ejemplo para muchos jóvenes que nos están viendo, para muchas personas, porque ese camino, doctor, que usted ha recorrido no solo a nivel de país, en el tema profesional, créame que va dejando su legado, va dejando su huella, y es lo más importante. Eso es lo que queremos resaltar en este programa, y qué bueno que personajes como usted, doctor Oscar Darío, cada día salgan más en nuestro país. Necesitamos personas que sueñen con servirle a un país que lo necesita. Don Andrés, muchas gracias. De verdad que me sentí
me sentí con un amigo como usted hoy y realmente pues ese es un legado que todos los seres humanos tenemos y es poder compartir nuestras vivencias y nuestras experiencias con la gente con la que uno puede conocer en este camino de la vida. Últimas 3 preguntas, doctor. Dios. Demasiado importante en mi vida. La oración. También porque de hecho mi mamá es una mujer muy religiosa, mi papá también, y me enseñaron, soy salesiano y me enseñaron a amar a Dios y creo que siempre lo tengo presente. ¿Recuerda la última vez que lloró? Podría ser ayer. Podría ser ayer. Y finalmente, doctor Oscar Darío, su sueño. Mi sueño es vivir esta profesión de abogado hasta el último momento de mi vida y poder cumplir con una misión que tiene la profesión y es el de servir y de hacer las cosas bien. Por lo menos siempre en mi interior tengo ese principio de ser correcto. No solamente porque es un legado de mis papás, sino que la profesión también nos hace sentir que tenemos que ser correctos en todo, en hacer las cosas bien y en ser justos por lo menos en el cobro del dinero que nosotros cobramos por la profesión. Doctor Oscar Darío, un mensaje para los muchos de televidentes que a esta hora nos ven también en redes sociales, de parte de un hombre experimentado como usted, no solo por la vida profesional, sino también por todo ese camino, repito, que ha tenido que recorrer para los jóvenes que sueñan con ser abogados, que sueñan con ser médicos, no importa la profesión. ¿Cuál es el camino, el verdadero, digamos, recorrido que hay que hacer para poder llegar? Yo creo que incluso pues hace parte de las lecturas que yo hago y es que cuando uno sueña, esos sueños se pueden realizar en la medida en que uno siempre esté realizando actuaciones coherentes con los sueños. Ese deseo, por ejemplo, de ser economista o de tener alguna profesión, muchas personas podrían pensar que no lo pueden lograr porque no tienen recursos pero de cualquier manera, si lo sueña, lo va a lograr. Y hacer las cosas bien. Ese es por lo menos pues algo que les recomiendo mucho a mis hijos y a la gente que conozco, y es que estemos donde estemos, hacer las cosas bien y siempre proyectarnos al futuro, o sea, siempre hay muchas cosas por hacer. Doctor Oscar Darío, muy gentil, hasta pronto, muchas gracias. Andrés, muchas gracias y una feliz noche a todos los televidentes. 60 minutos de vivencias, 60 minutos de historia, huellas para ir más allá de lo cotidiano. Conoce el lado humano de nuestros invitados. Presenta Andrés Felipe Ruiz.